La conciencia empresarial es parte medular para el desarrollo de cualquier empresa. Aquí, en Entre Candidatos y Contratos, queremos enseñarte todo sobre la cultura organizacional, reclutamiento, desarrollo profesional, ambientes saludables de trabajo, liderazgo y muchos temas enfocados al amplio desarrollo del capital humano. Acompaña a nuestros anfitriones, Nancy y Francisco. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Tengo que cumplir algo que prometí en algún momento con mi hija cuando tuviera mi primer programa de radio. Entonces, le prometí que iba a iniciar. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa Entre Candidatos y Contratos, dirigido por Francisco Luquín y Nancy Gutiérrez. Encantada de estar con ustedes, estrenándonos en esta estación y pues muy contentos, y una palabra que utilizamos mucho, estamos nerviosionados por estar con ustedes. Sí, exactamente. Nuestro primer episodio, contentos, nerviosionados, y bueno, espero puedan disfrutar del contenido que preparamos el día de hoy, compartirlo con ustedes y que sea pues un episodio agradable para todos y que podamos aprender de esto que vamos a compartir, ¿no? ¿Sí? El tema de hoy es cuando los empleados contratan empresas, ¿no? Y la escasez de talento que se vive actualmente en este entorno laboral, ¿cómo se puede decir? Distinto, ¿no? Generado por o venido de una pandemia, y donde, bueno, ahora hay que irse adaptando a lo que se vive actualmente y a las nuevas condiciones pues, laborales, ¿no? A los nuevos entornos. Y algo que también comentábamos hace un momento, pues era de repente cuando leíamos el tema, decir escasez de talento, y nos resonaba, ¿no? Nos resonaba bastante. Y porque creemos que no hay talento, pero realmente hay talento. Solamente hay que adecuar un poquito a lo mejor esa frase. Y justamente pues de eso queremos hablarte el día de hoy. ¿Cómo han cambiado los entornos laborales? ¿Cómo ha cambiado la búsqueda y la contratación de la fuerza laboral? Arrancamos. Sí, bueno, actualmente lo que se vive, ¿no? lo que se percibe dentro del entorno o el área de capital humano, de recursos humanos, es que hay una complicación en cuanto a la atracción de talento hacia las empresas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, que de repente es bastante complicado que el área de capital humano pueda, o se tarda mucho en atraer gente muy talentosa o con el perfil adecuado a las diferentes áreas. Tenemos la presión de repente del cliente interno, en donde pues, los niveles de servicio o los días para la cobertura de la vacante crecen. Y bueno, dentro de lo que hemos platicado con los diferentes colegas es que esto, pues, de cierta manera genera estrés dentro de la operación de cada una de las áreas, dentro de cada una de las organizaciones. Y aunque se han hecho diferentes actividades de parte de todos los colegas y de todo el gremio de capital humano para mejorar y adaptarse y buscar como nuevas formas de encontrar el mejor talento para las organizaciones, pues sigue siendo algo complicado, ¿no? Sigue siendo algo complicado. Entonces, pues es importante entender de dónde es que venimos, cómo es que estamos actualmente, cómo es que podemos seguir trabajando, ¿no? Vamos a compartir, pues tal vez algunas buenas prácticas que pudieran funcionar si es que las implementamos de mejor manera, y eso es lo que se busca, ¿no? con lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Claro, y también otra cosa que platicábamos, ¿no? Yo le decía a Luquín, fíjate que tenemos una perspectiva muy interesante, porque podemos hablar desde la consultoría, podemos hablar desde tú como colaborador también, pero claro, también estaba la otra parte, ¿no? La parte de nosotros incluso como buscadores de empleo. A lo mejor a mí todavía no me ha tocado esa parte hace ya varios años, pues que dejé de buscar empleo, pero lo estuve viviendo diferentes búsquedas, y de repente encontramos un entorno muy, muy distinto de lo que hoy en día es esa búsqueda de empleo. Entonces, pues tenemos estos tres ambientes en los que hablamos sobre búsqueda y contratación de talento, ¿no? De personal. Entonces, bueno, pues yo quiero empezar como un poquito abriendo tema con... Adelante. El tema de las comunidades de nuestros colegas de capital humano, recursos humanos, RHs y todos otros sinónimos, ¿no? que son del gremio. Y precisamente al estar con todos estos grupos, estos colegas profesionales, por supuesto, pues yo leo muchos mensajes que la verdad es que son interminables, ¿no? Los que son consultores, como en nuestro caso o en mi caso,
en donde cada vez se complica más la búsqueda, el encontrar candidatos, en donde se citan a 10, 20 personas y llega uno, si bien nos fue, en donde de 2 que llegan o ese que llega, pues abandona el proceso a la mitad. A lo mejor fue a la entrevista y desde ahí ya se desenamoró de la empresa y encontramos diferentes situaciones que nos llevan a pensar, ¿hay talento o no hay talento? O sea, ¿realmente hay gente que está buscando empleo o no? O como decimos, valga a lo mejor aquí la frase, ¿no? Como don Ramón, salimos buscando empleo esperando no encontrar. Y son muchas de las frases que se van utilizando dentro del área de recursos humanos. Pero pues nos damos cuenta de que realmente, más allá de lanzar la pelota hacia el lado externo, que me queda claro que sí tenemos una situación, no cerraremos los ojos tampoco, sí ha habido un cambio muy considerable en el entorno. También es importante voltear hacia el interior de las empresas porque las empresas siguen operando de una forma de hace muchos años, donde platicábamos, ¿no? Claro. Oye, en mis tiempos, ¿no? El típico de en mis tiempos, aguantábamos hasta las 8. Sí. En mis tiempos nos valía la hora de comida, en mis tiempos y en mis tiempos. Pues sí, pero esos tiempos fueron hace 15, 20 años y no vete tan lejos. Claro. Hace 5 o 6 años cuando mucho. Y parte del contexto es precisamente que hoy en día convivimos con diferentes generaciones dentro del entorno laboral. ¿A qué me refiero? Las generaciones, pues está la generación X, está la generación de los millennials, está la generación ya Z, que es llamada de esta forma. Entonces, lo que actualmente tenemos dentro de la parte laboral o dentro del entorno laboral, pues ya son 3 generaciones que cada una de ellas busca distintas cosas. Entonces, creo que parte de lo importante es identificar precisamente o entender también desde el área, nosotros de capital humano, que posiblemente lo tengamos a lo mejor claro, pero nos falta como hacerlo real, ¿no? Uh-huh. No sé cómo mencionarlo muy bien, pero el hecho de que las aspiraciones de los candidatos también van cambiando, ¿no? El hecho de que ahora el empleado contrate a la empresa realmente. Anteriormente, como tú dices, yo tenía ciertas aspiraciones como candidato, encontrar un trabajo estable, encontrar una empresa que me ofreciera pues, precisamente como quedarme ahí o perdurar mucho tiempo, ciertas prestaciones. Y anteriormente sí las empresas se daban un poquito más esa opción de poder salir y se entendía que había mucho talento en el que podían elegir. Hoy en día los candidatos son más exigentes. Hoy en día los candidatos preguntan más cosas acerca de lo que se vive al interior de las empresas. Y yo me he topado con algunas situaciones en las que, pues, alguno de nosotros, algunos colegas, nosotros mismos, de repente es hasta medio, puedes llamarse incómodo que te pregunten de repente, ¿y qué horario tiene? ¿No? Que a lo mejor es la primera llamada de entrevista, le dijiste para qué le hablas y parte de sus primeras preguntas es, ¿y qué horario tienen? ¿No? ¿Y manejan viernes flexible? ¿Y qué tipo de prestaciones me ofrecen? ¿Qué sueldo? Y antes eso era intocable en la primera entrevista, ¿no? Decían, bueno, en la primera entrevista no lo digo hasta que llegues ahí, que vayas avanzando en el proceso, ¿no? Siguen siendo, te digo, porque mira, yo me he encontrado acá con algunos colegas todavía, que yo creo que vale mucho la pena mencionarlo, esa parte de generar conciencia nosotros también, Sí, ¿no? claro. Como gestores de capital humano. Y muchas veces ese tipo de frases en donde, oye, me preguntó cuánto iba a ganar en la primera entrevista, oye, es lo mínimo que debe de saber en la primera entrevista, porque justamente las aspiraciones han cambiado, pero nuestro chip del en mis tiempos pues sigue muy instaurado, ¿no? En donde, híjole, me pregunto si iba a tener hora de comida en la primera entrevista, ¿tú crees? Es lo mínimo, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que desde esta trinchera, como gestores del área, es importante como ir quitando, ir limpiando, ir comprendiendo sobre todo quiénes son los que están acercándose a nuestras empresas, quiénes son estos candidatos que vienen a buscar, a tocar por una oportunidad, que tocan a la puerta y que realmente traen un pensamiento distinto, un interés diferente y, como lo mencionabas, una aspiración. Y yo creo que esa fue la frase con la que me hizo mucho sentido. Sus aspiraciones son diferentes. ¿Por qué? Porque son generaciones que buscan más la flexibilidad, la comodidad, la calidad de vida, el cuidado del entorno, la parte de estar más, incluso para ellos mismos. No te puedo decir que a lo mejor para tener una familia, pero sí, por ejemplo, está mucho el tema de mascotas, ¿no? Del cuidado de sus mascotas, salir a pasear con la mascota, sus proyectos personales. Esta generación está hecha de eso, ¿no? De proyectos personales. Y entonces están buscando
tiempo para poder decir, ok, quiero dar mi tiempo para tu negocio también, me va a redituar de alguna forma económicamente con beneficios más estables, pero también tengo un propósito, me interesa cumplir mi propósito. Entonces, ¿de qué manera las empresas abonan para que ellos mismos también cumplan un propósito dentro de la empresa, pero también en su estilo, en su parte personal, ¿no? Sí, y la otra parte también que tenemos que seguir entendiendo es que venimos de una situación atípica, que es una pandemia, ¿no? Cuando se decreta la pandemia, comienza a acelerar todo este proceso dentro de las empresas en donde tienen que adaptarse a un nuevo entorno, en donde te decía, ok, puedes seguir operando, pero hay ciertas restricciones y eso generó que la industria, que las empresas, que el área, que los dueños, los directores generales, gerentes, pues comenzaran a pensar distinto en cómo adaptarse a esa situación. Y luego vino algo que le llamaron la nueva realidad, la nueva normalidad, cuando todavía continuó el COVID y con ciertas restricciones, y bueno, hoy en día que ya está un poco más abierto. Pero esto vino a acelerar hasta ciertas reglamentaciones directamente con el tema del teletrabajo, ¿no? Que se abrió, se hizo una norma y se hizo toda una reforma para poder incluir ya la parte del teletrabajo en la ley federal del trabajo, derivado precisamente de este impulso que le dio en ese sentido la parte de la pandemia. Entonces, nos aceleró una parte que a lo mejor estábamos un poco resistentes a generar, ¿no? Había empresas, claro, hay empresas que ya han venido trabajando mucho en una cultura, yo lo defino en una palabra importante, en una cultura flexible, ¿no? Claro. Actualmente tenemos, como ya decíamos, hay 3 generaciones, ¿no? De diferentes edades, entonces hasta eso mismo, hasta administrar 3 generaciones debe de ser flexible para el área de capital humano. Anteriormente no era así. Anteriormente tú llegabas y te adaptabas a la generación que estaba y te terminabas cuadrando a esos usos y costumbres, ¿no? Al horario, a la jornada, al exceso de trabajo, al ser como más entregado, más tiempo. Mientras más tiempo le dedique a la oficina, híjole, voy a ser más comprometido. Entonces, A la ventada de borradores. a la ventana de borradores. Voy a balconear a una jefa. Sí, claro. Ojalá no esté escuchando esta parte la jefa, porque sí. Sí, a eso te tenías que adaptar. Ahora quisiera ver que le aventaron un borrador a algún chavo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que sería algo complicado. Oye, pues bueno, mientras a lo mejor buscamos un poco de números, que por ahí traíamos algunas estadísticas interesantes. Sí. Voy a mandar saludos a Cibeles, que por aquí ya nos está escuchando. Amiga, qué gusto leerte. Y gracias por el empujón, por supuesto, que Cibeles también, ella nos estuvo invitando a su programa de radio y bueno, fue la semillita que sembró esta parte. Y saludos, Irene. Y por aquí también tenemos... A ver, por aquí tenemos a Andrés. Andrés, muchísimas gracias por la bienvenida y esperamos que estés con nosotros durante todos nuestros episodios. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Gracias a todos, gracias Cibeles por el empujón, por abrirnos camino en esta parte de hacer un programa de radio enfocado a la parte de capital humano, ¿no? Entonces, sí, tenemos datos, digo, a final de cuentas hay un observatorio de laboral como tal, que comenta algunos datos interesantes de la ocupación de profesionistas. Por lo menos en Jalisco estamos hablando de que son cerca de 761,000, ¿no? Profesionistas ocupados actualmente, pero también parte de lo importante, y creo que también tenemos que trabajar en eso si queremos seguir otra vez enfocados en esa atracción de talento, el promedio de sueldo que maneja este observatorio es de 13,000 pesos para el estado de Jalisco. O sea, en promedio, un profesionista en Jalisco gana 13,000 pesos al mes. Entonces, la realidad es que suena como una oferta laboral, pues, no tan atractiva, ¿no? Entendiendo que, insisto, actualmente las generaciones, pues, están en búsqueda de otro tipo de prestaciones, de beneficios, pero sin duda, todos vamos a trabajar, pues, obviamente, por un salario que consideremos justo o atractivo, ¿no? Para el digno, momento. ¿no? También, Digno creo que partimos de esa parte dignificante y por supuesto que ya esta parte donde te vuelves atractivo es en donde ya entras en esta competitividad sana con los negocios, con las empresas. Y por aquí te estaba leyendo Luisa, ¿no? Que dices, pero muchos entrevistadores se molestan si desde la primera entrevista les preguntas el sueldo. Por supuesto, me queda claro, Luisa, y créeme que entiendo ambas partes. Por lo menos nosotros, por ejemplo, parte de nuestro eslogan, que es Conciencia Empresarial, hablamos mucho con nuestro equipo sobre ser claros en la publicidad, en la publicación, el ser transparentes con lo que se ofrece y también con nuestros clientes incluso, ¿no? Es decir, claramente, oye, ¿qué es lo que nos das a nosotros para negociar
y qué te vuelve atractivo para la fuerza laboral. Entonces, me queda claro, es un trabajo de ambas partes, Luisa, tanto con los empleadores como con esta parte de los que están en búsqueda de trabajo, ¿no? Y lo comentábamos en un inicio, ¿no? Sí. Que esa pregunta era de las preguntas más incómodas que pudieran hacer dentro de la primera entrevista. Normalmente en la primera entrevista no se tocaban, era como muy complicado el tema de sueldo. Ahora da gusto ver que ya hay publicaciones hasta con el mismo sueldo, ¿no? O sea, que son transparentes hasta en ese sentido que eso también te reduce el que haya algunas postulaciones que tal vez no apliquen dentro de tu vacante, ¿no? O sea, mientras más transparente y claro seas dentro del proceso, de la información, del objetivo del puesto, de lo que incluye como paquete de prestaciones, creo que eso también va a ir ayudando a que pues a lo mejor tu filtro sea mejor, ¿no? Pero el tema es ese, el tema es que actualmente se sufre porque el candidato siquiera a lo mejor llegue a una primera entrevista, porque el candidato se presente a la entrevista y estamos como dando esa generación de opciones, otra vez con el término flexible en donde pues puede ser que no sea necesario que vaya presencialmente el candidato, posiblemente puede ser una videoconferencia y ahí volvemos a la resistencia de repente interna, ¿no? De algunos, pues ya sea jefes, directores, gerentes, en donde no, es que yo quiero hacer conexión con él aquí físicamente y pues tiene que venir si le interesa, que es otra frase célebre de repente, que el interés tiene precios y si le interesa, pues tiene que venir y tiene que venir en el horario que yo le establezco. Claro. Y nos tocó también, platicamos hace algunos días en donde tú le hablabas a un candidato y le decías, pues mira, tengo espacio a las 4 y no hay más, ¿no? Entonces el candidato tenía que adaptarse a ese tipo de horarios de repente, ¿no? Ahora no, ahora el candidato ya gestiona, ya negocia horarios, términos, obviamente, tipo de entrevista, puede ser presencial o virtual. Y nosotros, como área de servicio, como área precisamente que administra esta parte de la atracción de talento, pues tenemos que trabajar en generar esa flexibilidad con nuestros clientes, ¿no? Para que podamos tener como esa apertura hacia con ellos. Que yo sé que muchos lo hacen, tampoco es que digamos que ninguno lo hace, no. Obviamente es cómo te vas adaptando a esta situación, a este momento que estás viviendo, porque eso es lo que te va a dar una de las claves precisamente para seguir mejorando en esa atracción de talento que necesitas para tu empresa, ¿no? Claro. Y bueno, estoy como regresando un poquito el cassette y pensando en lo complicado que ha sido en estos años o meses el reclutamiento, ¿no? Voy a lo mejor analizando algunos puestos en específico y creo que los más sonados, o el más sonado que ha estado en las últimas semanas, por lo menos en mi chat, es el tema de contadores. Todo el mundo busca auxiliar contable, contador, jefe de contabilidad, bueno. Y observó la comparación de sueldos, incluso de un contador, en donde uno le ofrece 8,000 pesos al contador y otro le ofrece 8,000, pero al auxiliar, ¿no? Y comprendemos también, pues, que hay pequeños negocios, medianos, más grandes. Claro. Eso también claro que se valida, ¿no? Pero aquí también pienso, me lleva también a pensar esta parte donde, ok, el reclutamiento se hace difícil porque no sé cómo atraerlo. Y yo daría 1 o 2 pasitos hacia atrás, que era la parte también que comentábamos. Si tú analizas desde el interior a tu empresa, ¿qué es lo que está haciendo la atractiva? Recuerda que los seguidores de tu empresa son tus colaboradores. ¿Qué dicen tus colaboradores hoy en día de tu negocio? ¿Qué tan, cómo le llamábamos? Bueno, sí, ¿qué tan fans, ¿no? son de tu negocio? Porque son finalmente quienes lo promueven. Cuando te dicen, oye, me levanto con muchas ganas para ir a colaborar, a trabajar, o definitivamente me está costando mucho trabajo porque no me siento cómodo. Yo sé que por 1 o 2 pesos me voy a ir a otra propuesta que me den. ¿Qué es lo que les hace quedarse ahí? El viernes antepasado, hicimos de hecho un evento para áreas de recursos humanos y personal de servicio del bienestar, productos y servicios de bienestar, y hablábamos justamente sobre la atmósfera, ¿no? Atmósferas positivas. Y eso a mí me lleva justamente como a este comentario de qué es lo que está protegiendo, cuál es tu atmósfera que protege a tu negocio. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas emociones que se viven al interior de tu negocio y que eso la está permeando? Eso es lo que la está cubriendo. Si ya la energía no es tan positiva y por ahí se está, ¿cómo se dice? Bueno, saliendo
Como que como una fuga o como se una está fuga, rompiendo. fugando, claro, gracias. Se está fugando justamente como este tipo de comentarios en donde tu atmósfera no está fuerte, no es sólida, no es positiva, no es favorable. Ahí viene la fuga de todo, de información, de energía, de talento. Entonces, ¿cómo le haces para que esa atmósfera esté muy, muy consolidada? Porque, vuelvo a este tema, esa es la parte en la que se habla de tu negocio. ¿Qué piensas, por ejemplo, y no me lo digas, ¿no? Pero qué piensas al escuchar ciertas empresas, el nombre de ciertas empresas? ¿Qué sientes, qué piensas cuando escuchas la marca de Starbucks? ¿Qué escuchas cuando, o piensas cuando escuchas la marca de, no sé, Muebles Plasencia? ¿Qué escuchas y piensas y sientes cuando escuchas la marca, no sé, Cervecera Moctezuma, Tequila Cuervo? Porque aunque tú no hayas trabajado ahí, hay una reputación que la ha hecho, claro, la marca, pero por palabras de los que han trabajado ahí, por colaboradores. Entonces, si estamos hablando de que hoy en día, los colaboradores, o más bien los empleados, entre comillas, son quienes reclutan a las empresas, pues así como en algún momento nosotros buscábamos a los mejores, ellos van a buscar a la mejor empresa. Ellos van a querer estar en esa empresa en donde se les cuide, se les dignifique, se les permita lograr su propósito. Y eso va desde incluso antes de la primera comunicación. Por ejemplo, cuando hablábamos de nosotros como consultores. Oye, pues que la información, tanto como por la consultoría como la empresa, sea la misma. Que no con nosotros se diga que se les va a pagar un sueldo, un beneficio, y resulta que en la entrevista bajan las condiciones. Ya desde ahí, híjole, hubo una ruptura completamente de la comunicación y la credibilidad. Sí, exacto. ¿No? Como en la primera entrevista, el gestor de recursos humanos, del talento humano, le facilita el decirle, oye, vas a llegar a tal lugar, te va a recibir fulanito, salgo puntual por ti, cubro mi entrevista, lo hago sentir cómodo. O sea, ¿realmente lo estoy enamorando o no? Porque muchos, además, como decíamos, de lo difícil que es que lleguen, cuando llegan, nosotros a veces saboteamos el proceso por el propio sistema de la empresa, Sí. ¿no? Por ciertas personas o figuras que son las representantes de la empresa. Entonces, ¿cómo yo, y hablo directamente a recursos humanos o responsables de estos procesos, cómo nosotros estamos validando que todo esto esté pasando de una manera favorable? Que la bienvenida se le dé cordialmente, que se le entreviste puntualmente, que se le haga sentir cómodo, que todo sea un proceso sano. A lo mejor, si a lo mejor estamos hablando de un assessment, bueno, entiendo que no todo va a ser tan cómodo, ¿verdad? Hay dificultades, hay estrés, pero ¿cómo lo hago sentir digno dentro de todo este proceso? Y eso, a mí, como sabemos, pues la primera imagen es, quiero estar aquí, quiero trabajar aquí. Es que, fíjate, es bien interesante porque es ahora buscar una buena experiencia para el candidato. Desde que lo estás buscando, desde el primer contacto que es con él y durante todo el proceso, es generar pues precisamente una muy buena experiencia para que el candidato vaya relacionando o identificando qué es lo que le pudiera llegar a favorecer de entrar o de ingresar a laborar con esa organización, ¿no? Y encuentra cosas con las que se va identificando y eso pues va generando, y ya desde ahí va generando pues ese interés de parte de él en seguir participando en el proceso. Por eso muchas de las veces se puede llegar a caer. Y vuelvo a las experiencias de antaño, ¿no? Anteriormente normalizábamos que llegara, lo citabas a las 4 el candidato y lo terminabas entrevistando a las 4:30, a las 5 de la tarde. Sí. ¿No? Era muy común que llegara y ¿qué tienes que hacer? Pues aguantarte, porque si te interesaba, pues te tenías que aguantar. Y era como una prueba de fuego el que estuviera ahí el candidato esperando una hora. Claro. Y luego se hacían los ofendidos cuando se iba. El candidato decía, oye, pues tengo otra cita, me voy, o pues tengo que pasar por mi hijo y pues me tengo que retirar. Y decía, pues no, es que no le interesó el trabajo. Dijo, creo que ahora estamos viviendo esa parte inversa, en donde pues ya los candidatos, insisto, tienen una identificación, tienen aspiraciones distintas y pues obviamente a lo mejor no quisieran estar en alguna empresa que le hacen esperar 30 minutos para recibirlo, ¿no? ¿Vas a leer algo? Sí, es que estaba leyendo. Aquí en lo que tú platicas también, estaba Adelante. leyendo comentarios, nos han llegado varios comentarios. Y bueno, Miguel Manso nos dice, es verdad, también nosotros como candidatos tenemos el derecho de pedir horarios flexibles para entrevistas, pero lo malo es que parece que quien ofrece tiene el mango por el sartén. Sí, Miguel, yo creo que es ambas cosas. Entendemos que todos tenemos una agenda y donde invitamos a la flexibilidad, ¿sí? También sabemos
que así como, por ejemplo, yo te voy a hablar nuevamente de mi postura como reclutadora, a lo mejor yo ya cité a personal antes que a ti. Entonces puedo decirte, oye, tengo nada más, para mañana tengo 2 espacios, a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Y entonces mi agenda me lo permite. A lo mejor con el último que sí te voy a decirle, no tengo más, tengo solo a las 4 de la tarde, ¿no? Pero bueno, es ahí en donde entra el cómo, ¿no? La forma. O te puedo decir, mira, para mañana no tengo, te puedo citar para el día jueves, pero te anticipo que ya tengo a 10 candidatos antes que a ti. Entonces, es con esta intención de la claridad y de la forma en la que nosotros nos vamos comunicando, ¿no? Como crear esta conciencia y empatía de ambas partes. No significa que te vamos a tomar ninguna de las 2 posturas, o valga la redundancia, estas posturas rígidas, ¿no? Ninguna de las 2 partes, una postura rígida, sino comprender que hay una agenda de parte del candidato y 2, comprender que también hay una agenda por parte del que va a entrevistar. Y mira, yo creo que enfocaré también el comentario a que en su momento, o ahorita estamos viviendo a la inversa de lo que de repente en algunos casos algunos candidatos se quejaban mucho, del seguimiento al proceso. Porque también debemos que aceptar que durante algún tiempo, no todos, insisto, aquí no es generalizar, hablamos desde la experiencia que tenemos como consultor, como colaborador y como candidato en cierto momento, en donde los procesos de reclutamiento y selección para las empresas en algunos casos eran muy largos, no te retroalimentaban del avance, no te decían si estabas pues todavía en proceso o ya de alguna forma descartado y algunas situaciones, porque también eso era como muy normal, no estaba muy normalizado que ya no regresábamos con el candidato y a él se tenía que dar cuenta porque ya no le hablabas o porque ya no le dabas seguimiento durante un tiempo o porque definitivamente te mandaba un mensaje o algo y ya tú le decías pues que ya no era el candidato porque ya te había buscado mucho, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahora que ya varios colegas, varias empresas, varias organizaciones están más preocupadas por darle un buen seguimiento, o sea, yo insisto en el término de darle una buena experiencia al candidato, se quede o no se quede. O sea, lo importante es que el candidato viva una buena experiencia con la organización, que se identifique con esos puntos importantes que tiene la organización dentro de esa atmósfera que comentabas ahorita positiva y que en algún momento siga intentando poder llegar a la organización para poder ingresar a trabajar con ellos. Creo que esa es la parte que también comentabas hace un momento, que te vuelve como aspiracional como organización. O sea, todo este tipo de entornos, porque la mejor recomendación es de boca en boca y de repente cuando dicen, no, es que en esa empresa me corrieron un proceso y la verdad es que fue muy malo, no me dieron retroalimentación, ya no me hablaron. O sea, todo este tipo de cosas también golpean un poco en la negatividad. Entonces, y para hacer un buen proceso o una buena experiencia no tienes que ser una macroorganización. Claro. O sea, puedes ser una pequeña organización o una gran organización, ¿no? Entonces, creo que es importante cuidar nada más esa parte, ¿no? Sí, creo para ir finalizando esta primera parte e irnos a comerciales, a lo mejor también tiene que ver, bueno, yo veo algo muy positivo cuando son empresas pequeñas, cuando son empresas, pequeñas empresas, porque la toma de decisiones está más en cortito, ¿no? Sí, claro. Entonces, tú puedes hacer cambios más rápidos que en una empresa grande. Una empresa grande a lo mejor ya está más estructurada, hay más jerarquías, más líneas en donde se tiene que revisar la información. Pero hablando de pequeños negocios, todavía la tienes más fácil y a veces se cree que es todo lo contrario, ¿no? Porque dicen, no, claro, las empresas grandotas, pues es un gran presupuesto, pero déjame decirte que es lo contrario. Ambas tienen como esta parte favorable. Y pues bueno, pues para ir cerrando, como les mencionaba, yo creo que en la siguiente parte pues vamos a hablar como de 7 puntos importantes que puede resultar el hacer estos entornos y atmósferas atractivas para la búsqueda de talento. Muy bien, claro que sí. Excelente, pues nos vamos a comerciales y nos vemos en unos minutos. Es momento de una pausa, pero no te vayas que pronto regresamos. Mientras, envíanos tus comentarios al 33 19 11 41 o a través de nuestra página web. ¿Estás buscando una escuela que brinde una educación de calidad y que esté basada en valores cristianos? Tenemos la respuesta para ti. Bienvenidos a Cornerstone Academy, una escuela bilingüe y cristocéntrica que ofrece los niveles desde preescolar hasta preparatoria. En Cornerstone Academy nos enfocamos en brindar a nuestros estudiantes una educación integral, combinando las enseñanzas de habilidades académicas con una base sólida en valores cristianos. Nuestro personal docente trabaja para crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante para cada estudiante.
Con programas educativos personalizados, nuestros estudiantes son capaces de alcanzar su máximo potencial en su vida académica, mientras desarrollan una sólida base en su fe cristiana. Contamos con 2 planteles ubicados en Paseo del Iris, número 45, en Bugambilias, preescolar y primaria, y en Galeana, número 95A, en Santa Ana, Tepetitlán, secundaria y preparatoria. Pide más información y visita nuestra página web cornerstoneacademymx.com. Si buscas que tu empresa tenga de manera profesional radiocomunicación, seguridad eléctrica, energía solar y soluciones móviles, Givo Radio Solutions es la mejor opción, ofreciéndote equipo ampliamente profesional siempre enfocado en tus necesidades, ya sea radios profesionales de alta eficiencia, cámaras de seguridad, barreras vehiculares, lector de reconocimiento facial y huella digital, botón de salida sin contacto o hasta tope de estacionamiento. Sin duda, Givo Radio Solutions es para ti. Búscanos en Avenida D16, número 1354 Altos, en la colonia El Tigre, número 2, en Zapopan, Jalisco. Puedes llamarnos al 3327 1589 40 o al 3341 640073 o visita nuestra página web givoradio.com o también encuéntranos en nuestras redes sociales como Givo Radio Solutions. Las mejores tortillas en todo Guadalajara con más de 27 años de experiencia. Tortillerías Tulipanes. Te ofrecemos tortilla de maíz, totopo tradicional, masa nixtamalizada, tiras de tortilla, taco shell, cuadradas horneadas, totopo horneado, craquelitas, frijoles y salsa para chilaquil. Todo para complementar tu comida de la mejor manera. Visítanos en Valle del Silicio 1550, en Nueva Galicia, o llámanos al 33 1578 7511. Tortillas Tulipanes. La mejor opción para ti y toda tu familia. Estamos de vuelta para conocer más sobre este interesante tema. Haznos saber qué opinas. Déjanos un comentario y escúchalo al aire. Excelente, pues ya estamos de regreso para este segundo bloque y justamente queremos dejarte algunas herramientas y pues algunos comentarios platicando un poco sobre justamente los empleados que contratan empresas. Hablamos de la escasez del talento humano, pero confirmábamos pues que no se trata tanto como de una escasez de talento, sino que los hoy en día buscadores de empleo han cambiado sus aspiraciones. Y por eso queremos dejarte algunas sugerencias, tanto si estás buscando una oportunidad laboral, como si estás cubriendo vacantes, si estás contratando justamente, pues queremos hablarte en estos dos sentidos. Y bueno, aquí abriendo un poquito mi acordeón, queremos comentarte que hicimos una investigación en donde pues recibimos un análisis. Por aquí encontramos un estudio de Manpower, que sabemos que es pues una de las empresas de reclutamiento más grandes. Consultoras, sí. Sí, consultoras más grandes. Y pues bueno, nos platicaban, bueno, en el artículo, claro, no hablé directamente con el dueño, pero en el estudio. Hubiera sido interesante hablar directamente con el dueño también. Bueno, vamos empezando, ¿no? Vamos empezando. Ojalá algún día lo tengamos aquí sentado, el dueño de Manpower, para poder hacer algunas preguntas. Sería interesante. Bueno, si lo conocen, por favor, díganle que lo andamos buscando. Sí. Bueno, pues justamente lo que quiero abordar es a ti que estás buscando una oportunidad laboral. Queremos dejarte, de acuerdo a este estudio de Manpower, cuáles son esas competencias que justamente nos llevan a las empresas a seleccionar al mejor talento. ¿Qué significa tener talento, no? Porque hablábamos justamente de esto. Bueno, hablamos de talento humano, pero ¿qué es talento humano? Bueno, pues tiene que ver con estas competencias, esto que te hace diferente a otro, esto que tienes para ofrecer dentro de, pues sí, la organización o dentro de la organización, cómo puedes explotar todo tu potencial. Y pues bueno, aquí te las voy a enunciar, como te digo, nada inventado, aquí tenemos el estudio y nos habla sobre autodisciplina y confianza. Y te preguntaría, ¿cómo has desarrollado tu autodisciplina? Es decir, ¿qué sistema tienes de manera personal? ¿Qué sistema de vida, qué estilo de vida es el que llevas hoy en día? Por ahí hay muchísimos libros que te hablan sobre esto y el ahorita de los primeros que se vienen a mi mente es el de Tiende tu cama, ¿no? Por ejemplo, que te habla también de esa parte de la autodisciplina y pues cómo la llevas a cabo. ¿Por qué? Porque lo que haces en tu vida pues es parte de lo que vas a ir a reflejar en una organización y Correcto. Es muy probable
que dentro de la entrevista de trabajo te digan esto, oye, ¿cómo es tu sistema de vida? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te autolideras incluso, ¿no? Porque justamente también hablamos de esto. Y luego la otra tenemos, bueno, pues la parte de la confianza. ¿Quieres platicarnos de eso? Sí, está relacionado, de acuerdo al estudio, estaba relacionado la autodisciplina con la parte de la confianza, ¿no? Cómo el hecho de estar en una parte en donde estoy buscando precisamente el cumplir con lo que me establezco, que es parte de esa autodisciplina y dando ese cumplimiento, pues me va generando confianza y habla mucho acerca de cómo voy desarrollando lo que yo quiero hacer, de la forma en la que lo quiero hacer y cómo lo voy ejecutando de buena forma para yo sentirme, pues, de cierta forma contento o de cierto conforme, ¿no? Con la parte laboral también. Es como esa parte de las competencias que de repente buscamos a alguien que precisamente comparta o proyecte ese tipo de confianza hacia los demás, ¿no? Ok, va muy bien. Y la segunda es resiliencia, porque vienen justamente como en pares, resiliencia y adaptabilidad. Yo creo que esta última palabra, adaptabilidad, pues es algo que se vive día a día, ¿no? Tantos cambios que tenemos, los sistemas, los procesos y el día a día, cómo va cambiando, cómo se va moviendo justamente la vida constantemente y cómo yo me voy adaptando a esos nuevos cambios, a esos nuevos sistemas, a esas nuevas formas de trabajo, que hablábamos ya, la parte del teletrabajo, el home office, el cómo a lo mejor un nuevo proceso que está cortando algún sistema, algún procedimiento, etcétera, y cómo yo soy capaz de adaptarme a esto y también, desde mi punto de vista, bueno, que a lo mejor le enlazamos con la siguiente, pero también creo que es adaptarse a la diversidad, ¿no? A este tema de las diferentes relaciones, los diferentes estilos de personalidad, que bueno, ahorita lo abordamos. Y está la parte de la resiliencia, que es un término muy sonado. En algún momento escuchaba con un compañero que íbamos juntos justamente de viaje hace poco a hacer algunas visitas laborales y me decía, ay, me tiene tan enfadada esa palabra resiliencia porque se me hace ya muy choteada. Bueno, comprendo que a lo mejor no le daba como ese sentido, pero te habla, para mí, habla de esa resiliencia incluso como empresa, ¿no? Porque el salir ante ciertas crisis no ha sido fácil. Como colaborador, pues seguramente más de alguno perdió su trabajo en los últimos años. Sí, seguramente sí. Cuando regresan, porque ahora nos hemos encontrado con esto, ¿no? Cuando nos han solicitado últimamente el tema de integraciones y nos han dicho, oye, es que éramos un equipo súper consolidado. Estaba todo muy adecuado, era un ambiente sano. Pero al regreso y al cambio del sistema de trabajo, ya nos ha costado mucho trabajo adaptarnos y sobre todo el aceptar y el ser más fuertes a la crisis que tuvimos cada uno. Porque esa crisis desató otras crisis personales, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu vida vives la resiliencia? ¿Cómo sales fortalecido de esos momentos difíciles? ¿Qué pregunta te podrían hacer aquí los reclutadores? Justamente es eso. Platícame de alguna crisis que hayas tenido y cómo lograste salir avante de ella, ¿no? ¿Cuál sería? Piénsala, porque probablemente va a estar por ahí en alguna de las entrevistas, ¿no? La siguiente pareja, pues, habla de la colaboración y trabajo en equipo. Sí, esta parte, bueno, esta competencia es muy conocida, normalmente es buscada dentro de las organizaciones, precisamente buscando esa sinergia o buscando que se genere sinergia en los equipos de trabajo, en que cada una de las partes sepa para lo que se lleva a la organización, sepa cuál es como el enfoque que tiene la posición, cuál es el resultado que busca y cómo es que interactúa con las demás, cómo es que ayuda a las demás áreas a que se logre el resultado a través de una cultura en donde se busque el mismo objetivo para todos, ¿no? Es como esa parte. Y luego vienen otras competencias. Perdón, quiero hacer aquí un comentario. ¿Qué fue el día lunes? Perdón, el viernes pasado, me perdí en el día, hoy es lunes. El viernes pasado nos invitaron a un colegio aquí en Guadalajara a retroalimentar a un grupo de estudiantes de preparatoria en un proyecto de emprendedurismo. Lupita nos invitó. Lupita es una figura muy importante dentro del área de recursos humanos. Sí. Por ahí le mandamos saludos y agradecimiento a Lupita por esta invitación, porque platicaba con los chicos justamente al final. Ellos decidieron no seguir con su proyecto, pero les pregunté,
¿qué es lo que te llevas de este proyecto? Fue un proyecto de 1 año y medio en donde desarrollaron una barrita energética, pero me queda muy claro que el fin no es el producto, sino todo el camino recorrido, todo lo que aprendiste durante ese proyecto. A veces, cuando salen de la escuela, muchos creen que por no tener experiencia no van a poder ser contratados. Y yo les decía a los chicos, si yo te estuviera entrevistando por una oportunidad laboral, mis entrevistas estarían dirigidas a tu experiencia en la escuela, porque de aquí es en donde a mí me va a hablar de cómo pudiste hacer esa sinergia, cómo contribuiste, apoyaste, o como esta fábula, ¿no? De te comprometes o te involucras nada más, ¿no? ¿Qué tan comprometido estuviste con el proyecto? Entiendo que no tienes la experiencia y que esa sería parte de mi chamba como empleador, pero háblame sobre cómo le haces tú para trabajar en equipo, hasta dónde llega tu compromiso. Entonces, seguramente también ahí, ojo, si eres una persona que a lo mejor le cuesta un poco la colaboración o el hacer sinergia con otros, pues tiene mucho que ver con ahí algunos creencias, paradigmas que hay que ir rompiendo poco a poco, ¿no? Correcto. Sí. La verdad es que fue, a lo que me platicaste, fue muy buena experiencia. Gracias por la invitación ahí a Lupita que hayas participado. Resolución de problemas, razonamiento y resolución de problemas tiene que ver pues con la parte del análisis de la información que puedas hacer sobre la situación que vives, que se presente dentro de las organizaciones y poder llevarlo a un punto en donde puedas ir encontrando las posibles alternativas para poder solucionar el conflicto, ¿no? Recordemos que en algunos casos, a ciertos niveles de estrés de algunas personas, pues es más complicado como tener la mente abierta para encontrar las posibles soluciones, puede generar un tema un desgastante, un tema que conflictúe precisamente a las diferentes personas cuando no están preparadas. Entonces, sí es muy importante que comencemos a trabajar en ese análisis de datos, de información, de situaciones, tratar de mantener como la objetividad, la mente fría para conocer el caso y sobre eso pues ir tomando ciertas decisiones que ayuden a mejorar como el tema de la resolución del problema principalmente. Ahora, claro. Recordemos que estas son las competencias más buscadas de los reclutadores, ¿no? En este caso, que se publican, por así decirlo, dentro de los perfiles de puesto deseados. ¿Por qué lo comentamos? Pues porque precisamente es importante también para los candidatos que comiencen a trabajar en estas competencias, ¿no? Sí, claro. Que si tú ya te observas, que a lo mejor por ahí hay alguna que no la tengas tan desarrollada, a lo mejor hablando un poquito subjetivo, pero si le ponle una escala del 1 al 10 y evalúa cada una de estas competencias, pues a lo mejor igual hay bibliografía, hay ejercicios, hay prácticas diarias que te pueden ayudar a desarrollarla. Por ejemplo, en el tema de resolución de problemas, va desde hacer conciencia de los problemas que solucionas al día, pequeñitos, ¿no? Que si se te acabó algo en casa, cómo lo solucionas, que si se te acabó otra cosa, o sea, cómo vas día a día con situaciones cotidianas trabajando y ampliando fortaleciendo, bueno, esta parte mental justamente que te lleva a posteriormente resolver problemas más grandes, ¿no? Que para mí tiene mucho que ver con inteligencia emocional. Bueno. Sí, es parte de lo que se busca, aunque también, bueno, hay un término que yo siempre utilicé como los equipos que han trabajado conmigo y a lo mejor fue muy enfadoso con eso, pero la verdad es que no me importa, la verdad es que funcionó, pero es en la búsqueda del cómo sí. No, normalmente cuando llega alguien te dice toda la problemática y te dice todo lo que se enfrentó y te dice toda la parte de los no. Entonces, ok, bueno, esos está bien, son los no, pero ¿cuál va a ser el sí? ¿O ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿De qué forma lo podemos hacer? Y también te ayuda como con esa flexibilidad mental de poder decir, ok, siempre hay una manera de buscar hacerlo de manera eficiente o de buscar concluirlo o de solucionarlo. Entonces es mucho esa parte de cómo sí, ¿no? Sí, seguramente sí las enfadaste, ¿eh? Sí, me queda seguro, claro. Sí. Era una de tus frases. Y por último, bueno, que sería la quinta pareja, está liderazgo e influencia social. Y bueno, pues en el tema de liderazgo, yo sé que, híjole, aquí nos podemos ir muchos episodios, pero siendo concretos y retomando que estamos hablando para aquellos que están en búsqueda de una oportunidad laboral, pues de qué manera tienes desarrolladas todas estas competencias que hablan de la misma, de liderazgo, como por ejemplo la planeación de tu día, la organización de tus espacios, la organización de tus pensamientos, cómo eres una persona de servicio para otros, porque sabemos que el tema de liderazgo
Muchas veces se cree que es una posición en donde los demás están para servirle y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo te haces tú una persona de servicio? Pues para los demás. Ojo ahí, ¿qué tanto te cuesta, ¿no? Servir a otro? ¿Qué tanto te cuesta el inspirar a los otros con tu ejemplo? Y la parte de la influencia social, pues que tiene también mucho que ver con esto. ¿Qué haces para todo tu entorno? ¿Cómo inspiras? Sí, yo resumiría diciendo que el liderazgo o los líderes son facilitadores, ¿no? O el tener parte de esa competencia de liderazgo es que puedas ser un facilitador de diferentes situaciones, diferentes contextos y que puedas ayudar en este caso pues a la gente que está, y no solamente a tus colaboradores. Yo siempre he dicho que el liderazgo no solamente es con la gente que tienes a tu cargo, con tus pares, con tu mismo jefe, con todo el entorno que te rodea, ¿no? Va muy bien, estaba leyendo ahorita unos comentarios, ahorita nos detenemos. Y justamente, bueno, pues esa es la parte donde a ti candidato, posible candidato, que estás en esta búsqueda, pues toma tus notas y hay que hacer algunas prácticas, hacer algún plan de acción para que tú puedas ir desarrollando poco a poco esto y también te vuelvas atractivo, ¿no? Y viene la otra parte donde, como decíamos, esto es como un ping-pong, ¿no? Hablemos de estas dos vertientes, de estos dos polos o estas dos posturas. Y justamente también queremos hablarte de estas 7 sugerencias para a ti, empleador, para que también te vuelvas atractivo para esta fuerza laboral, ¿va? Entonces, bueno, voy a leer unos mensajes. Tenemos aquí 3 mensajitos. Adelante. Y nos dice Zoila, no conozco al director de Manpower, pero pueden entrevistarme a mí. Claro que sí, Zoila. Escríbenos y platicamos contigo. Muy bien. Excelente, gracias. Luego tenemos a una tocaya que dice, saludos chicos, buen programa, bienvenidos. Muchas gracias, tocaya Nancy. Y Marta, saludos amigos, bienvenidos. Me gusta su programa y muy informativo. Muchas gracias, Marta. Encantados también de compartir contigo. Muy bien. Yo creo que partimos antes de las 7 recomendaciones, que es con lo que aparte que vamos a cerrar el programa, es un punto importante. Sé que todos los colegas lo han escuchado, sé que la gran mayoría lo sabes. ¿Cómo nos vamos convirtiendo en organizaciones más flexibles? Flexibles, pues en todo lo que tenga que incluir la parte de flexibilidad dentro del área de recursos humanos o de capital humano. Creo que ese es como el inicio de esa buena intención de seguir mejorando y lograr ser pues más atractivos para poder atraer el mejor talento que hay en el mercado de acuerdo a lo que estemos buscando en nuestras ofertas, ¿no? Entonces creo que partiendo por ahí, por la primera parte de ser flexibles, con estas 7 recomendaciones que vamos a compartir, ¿no? Entonces, ¿quieres iniciar tú? Sí. Adelante. Y viendo reloj, tendremos que ser... Tiene que ser muy rápido este asunto. Hay que hacer como ese énfasis muy puntual, ¿no? La primera es recurrir a los expertos. Si tu empresa o tu negocio no cuenta a lo mejor con esta experiencia, este expertise para hacer el reclutamiento, te aseguro que te puedes ahorrar más y enfocarte más a la búsqueda muy eficiente o muy puntual, muy efectiva, esa era la palabra, muy efectiva, si recurres a un experto. Por los tiempos te va a convenir en determinado momento, ¿no? Si eres una empresa grande y que hoy en día incluso empresas grandes recurren también a estos expertos, pues qué mejor que acotar la brecha en tiempo para que puedas tener al mejor candidato lo antes posible. Y puede ser en 2 vías, contratar al experto para que te reclute o contratar al experto para que te asesore en cómo puedes mejorar en tu proceso de detección de talento. Entonces es no cerrarse nada más a decir, es que voy a traer a alguien para que reclute. No, si yo realmente quiero hacer un cambio interno, pues también puedo llevar a un experto que pueda analizar cuál es mi proceso, cómo está el proceso actualmente y que me haga algunas recomendaciones de acuerdo a la experiencia que pueda llegar a tener, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Bien, la siguiente pues tiene que ver con el invertir en formar a tu fuerza laboral, ¿no? El hecho de observar sus habilidades, actualizarlos en sus habilidades, en sus competencias. Hay que invertir, eso nos vuelve atractivos. Nos ha tocado a nosotros como consultores el tener a un candidato que dice, mira, tengo una propuesta laboral que me ofrece esto, probablemente sea una diferencia mínima de sueldo, pero en cuanto a beneficios, me promete el desarrollarme. Entonces, ese tipo de inversiones en las que tú formas, porque ojo aquí, no se trata de crecer, sino desarrollar, formar al personal, al talento, eso es muy valioso para las generaciones hoy en día, ¿no? Entonces ya hablábamos justamente de toda esta
amalgama, ¿no? de generaciones que tenemos. Sí, que ahorita vamos a tocar un punto relacionado con eso, sobre todo con el desarrollo de la misma gente, pero para no adelantarme, el siguiente punto es contratar a trabajadores jóvenes, ¿no? Hablaba el punto en específico, decía, ¿no? Habíamos dicho contratar jóvenes y talentosos. Oye, entonces, ¿nada más los jóvenes son talentosos? No, que no se malentienda el punto. Yo ya le estaba peleando, ¿eh? Sí. Yo no como puros jóvenes. No, el punto es, tenemos que ir buscando cómo generamos programas de trainee o de entrenamiento al interior de nuestra organización para poder ir desarrollando a nuestros futuros ejecutivos dentro de la misma, ¿no? Entonces, está directamente relacionado. Hay algunas empresas que ya lo hacen, en donde ellos captan a chavos de las universidades, los llevan a programas de entrenamiento, los van preparando y al final pues toman una posición de mayor representatividad, ¿no? Entonces creo que también por ahí pudiera ser algo de la apuesta que nos pudiera beneficiar un poco en la detección de talento. Hoy nada más compartía con una persona, el Uber, que precisamente me trajo para acá, para la estación, me decía, le platiqué un poco de lo que venía y me dijo, ¿y por qué no contratan a personas mayores? O me soltó la pregunta y bueno, esa sería, me quedó la idea como para un programa, entonces eso lo tocamos en el siguiente, ¿no? Ok, y el siguiente pues es el abrirnos como a esta flexibilidad de la que hablábamos en el reclutamiento, ¿no? El hacer entrevistas vía remota, online, hay muchísimas opciones ya ahora de plataformas. O sea, abrirte a ese tema de reclutamiento, incluso a sistemas, que ya hay sistemas, que no me voy a la parte de sistematizar al 100%, porque por supuesto desde mi punto de vista la parte del contacto humano siempre será importante, pero sí hay pequeñas fases del reclutamiento en donde se puede sistematizar, ¿verdad? Siguiente. Correcto. Bien, ofrecer salarios y beneficios pues competitivos. Obviamente lo que queremos manifestar en esta parte es que las empresas tienen que preocuparse por tener un verdadero análisis, una verdadera estructura de tabuladores en la que se estén comparando constantemente y se estén actualizando constantemente para hacerse más competitivos dentro del mercado en donde están inmersos, ¿no? Sí, aquí la pregunta sería, ¿tienes un tabulador o está como a ojo de buen cubero, ¿no? La siguiente, penúltima, pues es el ambiente positivo. Ya hablábamos también un poco de cómo hacerte atractivo, el desarrollarlos, hacer integraciones, construir programas de integración, sistemas de reconocimiento. ¿Qué es lo que hace valioso? ¿Cuál es tu propuesta de valor al interior de tu negocio hacia el capital humano? Algo aquí que quiero puntualizar nada más porque sí me interesaría profundizar es que, y algo que es muy importante, es generar una política laboral dentro de la organización. Y no es como tal una política, son una serie de políticas en donde tú aseguras que hay un trato igualitario en cuanto a los planes de carrera, plan de desarrollo, que no hay una influencia indirecta en la toma de decisiones de ese tipo de casos. Recordando el tema de generaciones, nada más quisiera concretizar en que básicamente el 60-70% de la fuerza laboral actual son millennials, ¿no? Entonces ellos, de repente nos quejamos mucho porque el millennial, no, es que tiene poca estabilidad. Más bien lo que él busca es flexibilidad de seguir creciendo dentro de la organización y nosotros tendremos que en cierto momento ir adaptando que la empresa tenga esa capacidad de poder ofrecer ese tipo de movilidad, de ese tipo de flexibilidad, sin poner en riesgo la parte de la operación, ¿no? Suena complicado, sin duda, pero se puede hacer, ¿no? Bueno, creo que aquí justamente lo enlazaste perfectamente con el séptimo que hablábamos justamente de la política que promueve el crecimiento, que va mucho de la mano con crear este ambiente positivo, ¿no? Es correcto. Y la parte es que pudiera resumir un poco es el tema de la flexibilidad. Lo que hemos dicho desde un inicio es buscar como esa flexibilidad hacia la gente. Tenemos 3 generaciones dentro de nuestro mercado laboral. Tenemos que adaptarnos a lo que cada una de ellas busca. Y bueno, aquí lo importante es ya no está presionando con el tiempo. Ya corre, porque nos queda un minuto. Muy bien. Bueno, sería esa parte. Listo. Bueno, pues estamos súper contentos de haber estado contigo esta tarde, estrenándonos en Afirma Radio. Y te invitamos a que conectes con nosotros a partir del próximo lunes también a las 7 de la tarde igual, puntuales. Sí. Y no me voy sin antes mencionarles que tenemos próximamente tenemos un taller de selección de talento, las mejores herramientas para profesionales de RH. Se trata de lectura de rostro dentro de la selección del personal. Síguenos en nuestras redes sociales de Meraki RH para que puedas tener mayor información. Estoy encantada de estar contigo. Soy Nancy Gutiérrez de Meraki RH. Francisco Luquín, si hay algún tema que les interese, que desarrollemos, que platiquemos aquí dentro del programa, también se vale compartir y con mucho gusto.
Excelente. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan excelente noche. Excelente noche para todos. Gracias. Sí que ha sido de mucho aprendizaje este episodio, pero por hoy hemos terminado. No te pierdas nuestra próxima emisión Entre Candidatos y Contratos. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, aquí por Afirma Radio.